story of the Ariel family's Yiddish theatre travels starts at the end of the 19th century in Poland, in the city whose name is written Lodz but pronounced Łódź. Mendel and Jocha Ariel were the proprietors of Heimische Mittagen, Home Cooking, a small Jewish restaurant where Łódź's Yiddish theatre community came to eat and to gossip. Through these encounters, their children Manya, Chaim, Sonia, Ruchel and Bella all became involved in the life of the Yiddish theatre and travelled with them far and wide. Their journeys took them thousands of miles through the Jewish communities of Poland, Lithuania, Belarus, across Russia at a time when the Tsar had banned theatre being performed in the Yiddish language, and on through the great cities of the Ukraine, Romania, and as far as Constantinople, now Istanbul in Turkey. Oh, what adventures they must have had! Among the stories that stand out most to me were when, in 1906, the actors took Sonia Ariel with them to Odessa in the Ukraine when she was just 14 years old. She stayed with the actors there for several months, then went on with them to Yekaterinoslav. Here she met her uncle. Oh dear! He disapproved of his young niece being involved in the theatre. He would not allow her to be with the actors, and he sent her back home to her parents in Łódź. And in 1915, when Chaim Ariel and his heavily pregnant wife Rachel travel and perform with the theatre all the way to Odessa, where their son, Harry Ariel, is born. His mother, Rachel, performing with the theatre in the days before and after. What a demanding yet adventurous life they must have led. Children's journeys with the Yiddish theatre took them thousands of kilometres. Through the Jewish communities of Poland. On through the great cities of the Ukraine, down to Bucharest in Romania, and as far as Constantinople, now Istanbul in Turkey, where they performed in the Ottoman
Analikavak Kazra, a mirrored pavilion. Now what's this? I have here a letter, ladies and gentlemen, from the Museum of the Jewish East End. It says a special exhibition in the history of Yiddish theatre, etc., etc. The exhibition will document the history of this important, yet hitherto neglected, etc., etc. We feel that in view of the outstanding contribution which you have made to the theatre and your interest in your roots within Judaism, you would be an ideal person to open the exhibition. Well, like most of us in our early 40s, my experience of Yiddish theatre was the occasional visit in one's youth with parents whispering instant translation into puzzled youthful ear. This is not a dead exhibition of past glories. It is a stimulus to enduring respect for the ethnic power of a people, whether they speak English or Yiddish. And whatever all that means, I declare this exhibition, this inspiration, open at last. I'm Mark Johnson. I was born in London, England, and I live in Coventry. My wife, Ros, is part of the amazing Ariel family of Yiddish theatre fame. Wie brennt? Er brennt. Wie zijn het fischel met de emmers? Twee streepjes en één naam. Yiddish was the main language spoken by Jews in Europe more than a half a century ago. Legita Goldstone, Ariel's único. Harry Ariel. Harry Ariel was often spoken about in the family with great fondness. He was the cousin of my father-in-law. He was one of the very last Yiddish theatre actors in London. He seemed mysterious to me, and I wanted to know more. I was born in Lodz, Poland, a child of a theatrical family, and I started acting when I was a child of 7. I had terrible dramatic scenes, and I must have done it very well because I cornered the market for child parts. And then came the big chance. After working a season with then the great comedy star of the Yiddish stage, Benzion Wittler, we became great friends, and he was offered to come for a season to the Grand Palais in London, and he recommended me for the company as a juvenile light comedian. Yeah, I'm on. Okay, hi, my name's Ros. I grew up on the outskirts of London with my parents and my sister Karen, and we were aware from early on of our family's history, but didn't know that much of the detail. Our parents talked about it, but we didn't have any grandparents, and so there weren't people to go to ask questions about what had gone before. So after I met Mark, he too seemed to pick up this fascination and began to research it really early on. To begin with, it would just be at family events, and he'd be very busy with a piece of paper and a pencil, going around family members and scribbling stuff down to begin to build a picture of who these people were that I'd never met.
Among the old photos of the Ariel family passed down to cousin Barbara Lerner was this treasured memory. We did not know who was in this beautiful photo, which had been sent to the Ariel family in London on the 1st of January 1925. We worked hard on the Yiddish script on the back and eventually got to the translation. Best wishes to the Ariel family, B.S. Handfuss. Who was sending their greetings to the Ariel family in London? Was it Sonia or Bella? Who was the man with her? Was it a wedding photo? Who was B.S. Handfuss? The story of the Ariel family's Yiddish theatre travels begins at the end of the 19th century in Poland, in the city whose name is written Lodz but is pronounced Łódź. So it has always been important to me to know where we come from and our rich family heritage. I learned this from my mother and father, who always told old family stories that intrigued me. And so it was too with the Ariel family. So before there was any internet, I captured those most precious discoveries, the first-hand stories passed down from generation to generation. And so slowly, through the 1970s, 80s, 90s, I built up a picture of who was who, where people fitted in, and the family's roots in Poland and their involvement in the Yiddish theatre. Researching and investigating the Ariel family roots, their deep involvement in the theatre in Eastern Europe, in London, in South Africa, in South America, would take me on adventures not only in family storytelling in London, but also contacts in New York, in Israel, and travelling to Mexico, Indonesia, all in search of tracking down the family in Argentina. Mi nombre es Paula Ansaldo, soy doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires y mi tesis doctoral se centró en la historia del teatro judío, del teatro yiddish en Buenos Aires, especialmente entre 1930 y 1950, que es cuando se produce el auge de este teatro en la Argentina. I searched for Argentinian Yiddish theatre posters, searching online and then finding that there was a book published of them. I expected something large and grand, but when it arrived, it was only postcard sized. Searching through the images for Bella's name or even a picture was nigh on impossible. I took it with me on my family holiday with my brothers scuba diving in Mexico. All the way on the flight there, I was poring through with a magnifying glass at the tiny print, trying to find Bella's name. They laughed at me a lot. Then we found the wonderful 1932 Argentinian Yiddish theatre poster from the Teatro Excelsior in Buenos Aires. There, in the array of photographs, for the first time, was Bella, and we were to find later Sucha, her husband. Here, for the first time, a picture brought to life. The name had become a face. The story had become a person, and I was determined to find them and their family for real. Came in the Yiddish theatre lexicon, compiled meticulously by Zalman Zilberzweig. In this he chronicles the lives of dozens
of the Yiddish theatre actors. We find the stories of Chaim Ariel, Bella and Abraham's brother, Rachel Ariel, and Sonia Ariel, their sister. Mi abuela. ¿Empezamos? Wenn es befallen mich tragen, wenn's bringt dein Brust dein Gewein. Hola, yo me quiero acá. ¿Podemos filmar esto? Sí, mira qué belleza de lugar. Wenn noch a Dreit von Zarten. La Valle 2762, tercer piso, departamento 23. Allí vivimos juntos y felices con Bela, mi mamá Cecilia, mi viejo Pedro y mis hermanas Miriam y Susi. Fue educada en una escuela privada. A través de su hermano y hermana, actores ellos, comenzó a actuar en papeles infantiles en el Gran Teatro de Łódź de Sandberg. Allí cantó en el coro. En tiempos de guerra, la Primera Guerra Mundial, actuó al principio dirigida por Waxman e Ita Sandberg. Posteriormente emigró a la Argentina, donde actuó en el teatro yiddish local. Sujar Antfus nació el 30 de diciembre de 1899 en Varsovia, Polonia. Sus padres también eran dueños de restaurante. Sujar estudió en la escuela de negocios y luego se convirtió en cantante de cabaret. En 1919 entró en el Teatro Judío de Berlín, debutando como Jacob en Moshe Kit de Richter. Después de tocar durante unos años en Europa Occidental, emigró a la Argentina para actuar en los teatros judíos de aquí. Participó en las películas Kaddish y en Millones Ladrón. Sujar también escribía coplas para su compañía. Yo soy la hija de Pedro y Cecilia, Martita. Bella Ariel es mi abuela, la mamá de Cecilia, mi mamá. Cecilia fue única hija de Bella. Bella fue mi primera amiga, se diría. Además de ser mi abuela, fue la primera actriz que yo admiré. La primera actriz que conocí. Cuando no iba a la escuela, todo el tiempo lo pasaba ahí, en el teatro. Y ahí y en mi casa fue donde aprendí a hablar en yiddish. Si bien ya encontramos representaciones registradas en yiddish en el país desde 1901, es a partir de finales de la década del 20 y sobre todo en la década del 30 cuando Buenos Aires se posiciona como un centro teatral judío de importancia internacional.
kein Wasser, Blit ist nicht kein Wasser, Blit ist nicht kein Wasser. En primer lugar, durante el periodo de entreguerras, se asentó en Buenos Aires una gran población de judíos yiddish parlantes que venían escapando del antisemitismo y de las difíciles condiciones de vida en Europa. Estos inmigrantes tenían incorporada la asistencia al teatro como una práctica cultural relativamente habitual, porque ya en los lugares de donde provenían existían compañías teatrales judías que representaban sus obras en yiddish, por lo que para estos inmigrantes era habitual asistir al teatro. Las primeras compañías teatrales judías surgen a finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX están ampliamente difundidas a lo largo de toda Europa del Este y Rusia. En los principales centros donde había población judía, en las principales ciudades como Varsovia, Moscú, Vilna, incluso Londres, París y bueno, obviamente Nueva York, había teatros estables judíos. Por lo que cuando estos inmigrantes llegan a la Argentina, encuentran en el teatro un espacio, ¿no?, donde compartir la lengua materna, recordar sus tradiciones, recordar sus costumbres, encontrarse con los paisanos. Esto no lo podían hallar en el teatro representado en español en los escenarios nacionales. Por un lado, por la barrera idiomática, ¿no? Muchos de estos inmigrantes no comprendían el español cuando estaban recién llegados al país. Además, las problemáticas que representaban estas obras no los interpelaban, no se veían representados en estas obras. Esto los alejaba de las salas teatrales porteñas y los impulsaba a desarrollar su propia cultura teatral local. Durante esos años, el circuito teatral local estaba organizado en función de un star system, un sistema de estrellas por medio del cual los empresarios teatrales radicados en Argentina alquilaban las salas teatrales y traían una importante figura internacional para encabezar sus compañías. Los papeles secundarios de las obras se completaban con actores y actrices locales que formaban parte del elenco que se formaba para acompañar a la gran figura extranjera. Gracias a este sistema, durante esos años llegaron a la Argentina importantísimas y reconocidas figuras internacionales del teatro yiddish mundial, como por ejemplo Mori Schwartz, Jacob Benami, Joseph Bulow, la actriz Molly Picon y muchos otros que vinieron numerosas veces a presentarse a los escenarios de Buenos Aires. Cada empresario traía hasta 3 o 4 figuras por año y constantemente se cambiaban, ¿no? Venía una estrella, representaba durante algunos meses su repertorio en los escenarios de Buenos Aires y después le daba lugar a la siguiente star que venía del extranjero. I was in seventh heaven. I was delighted. I thought this is my career's beginning now. And I was ready. I made myself ready to go and collect my Polish passport and the visa to travel to England. And this was exactly on the 1st of September 1939. And my dream was shattered. This was the outbreak of the war, and I did not go to England. Yo, Mindele, Goldstern o Martita Handfuss, niña actriz, debuté en el teatro yiddish con mi abuela Bela y así di yo mis primeros pasos en el teatro yiddish con mucho éxito, con mucho público y con mucha alegría también.
Der Tag von jüdischen Akteurenverein in Argentina. Ducis, el día de la Asociación de Actores Judíos en Argentina. Esta es la asociación de actores que crearon todos ellos, donde aquí está Vela, acá está Suya y aquí está Vela. Era como una función a beneficio de ellos mismos. Domingo 3 de abril de 1932. Mira, la primera función a las 3 de la tarde, después a las 5, a las 18 horas, 15 horas. Kijk du, op die kerst. Akkoord bij Yiddish, verstehst? Und das ist geben bei Nacht. Zigan, zigan, zigan. Vamos a ir a grabar por el barrio, aprovechemos este momento. Sanato va. מה חתימה טובה? שנה טובה ומתוקה. יאללה. El Teatro Yiddish por excelencia. Bueno, acá ya estoy para grabar. Bueno, estamos en la calle Jean Lloré, entre Tucumán y una cortada que se llama Celaya. Acá, ven, estaba la Asociación de Actores Israelitas, en un teatro que se llama Auditorio Benami. Benami era uno de los grandes actores yiddishes. Bulos, Benami, son nombres muy, muy potentes para el teatro yiddish y americano, ¿no? O sea, en Nueva York, en la Second Avenue, hay unas veredas como Hollywood donde tienen las estrellas y los nombres de los grandes actores de las compañías de teatro yiddish. Acá estamos en Buenos Aires. One distinct point I remember was when I was 14, Ariel came and gave a performance in our local town hall, which I went to with my parents. It was all in Yiddish, and the only real Yiddish I knew were just expressions and things my parents would say to each other,
and quite often they were discussing us and something we'd done that was wrong, and you knew by their tone of voice that it was disapproving, but didn't really know much of what they were saying. But lots and lots and lots of expressions in different situations. But I was learning German at school by then and managed to pick up bits and pieces throughout the performance. And then afterwards we went round the back and we met Harry, and I can remember feeling a little bit overawed as a 14-year-old, but he was a lovely man and very kind, and that sense of connection was very strong. Las principales ciudades teatrales judías del mundo, como Varsovia y sobre todo Nueva York, que por ese entonces era la capital indiscutida del teatro yiddish mundial, empiezan a sufrir una declinación. En los Estados Unidos esto se debió a las limitaciones impuestas a la inmigración a partir de 1924, que impidió que haya un recambio en el público de los espectáculos, pero también a la asimilación idiomática de las nuevas generaciones de judíos norteamericanos que ya estaban integrados culturalmente a la sociedad norteamericana, de manera tal que el yiddish fue perdiendo su lugar como primera lengua entre los judíos norteamericanos. Este mismo fenómeno se va a producir también en la Argentina, pero muy tardíamente. Esto va a suceder a finales de la década del 50, principios de la década del 60, cuando se produce la declinación, el ocaso del circuito teatral judío en Buenos Aires. Esto sumado a la competencia cada vez mayor de Broadway, a la aparición del cine sonoro y a la crisis económica de 1929, llevó a que la temporada teatral judía se volviera cada vez más corta, muchos teatros cerraran y los actores y actrices judíos optaran por irse de tour a otros lugares del mundo, donde las colectividades judías estaban en pleno crecimiento y estaban ávidas de asistir al teatro en yiddish, como era el caso de la Argentina. Al mismo tiempo, el hemisferio sur se beneficiaba por la oposición de temporadas, de manera tal que los actores y las actrices judías podían viajar a la Argentina en el receso de verano sin necesidad de abandonar sus propias compañías. De esa manera realizaban 2 temporadas de invierno, una con base en Nueva York y una con base en Buenos Aires, y también en otras ciudades latinoamericanas que tenían una gran población judía como Montevideo, Santiago de Chile y, bueno, por supuesto, las ciudades de Brasil, sobre todo Río de Janeiro y San Pablo. Como dijimos entonces, entre las décadas del 30 y el 50 se desarrolló en Buenos Aires la época dorada del teatro judío, donde encontramos múltiples teatros destinados únicamente a las representaciones en yiddish funcionando en simultaneidad. Entre los más destacados encontramos el Excelsior y el Soleil en el barrio de Abasto, el Mitre en Villa Crespo y el Ombú. Adicionalmente, para algunas ocasiones se alquilaban otros teatros, como por ejemplo el Teatro Nuevo, que es hoy el Teatro General San Martín, y el Teatro Coliseo. Algunos bares, algunos cafés presentaban también números artísticos a la manera del varieté, ¿no? Como si fuese café-concert, como por ejemplo el Cristal y el Internacional. Nu? Hab mir doch schon mit einer Beine schon alle meistes zerrechnet. Mir meins, und ich ihm seins. Quitt. Als Zindel können wir doch nicht mit unseren eigenen Geschäften. Also wenn Pussig steht, die Ischle vorleu. Nicht du mehr habe. Gestorben habe. Also Shem Nussen oder Shem Lukach. Also ich muss mir sagen, wo dein Name ist. Jetzt kennt ihr wen. I wanted to talk a little bit about growing up and being aware of the Holocaust. I don't know when I became aware exactly, but I do have one very specific image in my head. I was about 8 years old and I found a picture in a book of a cart with lots of bodies all stacked up on it. It was a line drawing, but for me left a very, very strong image which I can see to this day in my mind. I can remember thinking how awful that was, that these were people, real people, and that they'd just been treated like this. So it was an awareness, and my parents talked about their experiences during the Second World War, but other than that, it was fairly remote. I knew that members of our family had died, but didn't really know who they were or have a particular connection with them.
but I had an overall feel for the events from the broader community and from things my parents said and things I read. I found out that my whole family perished in Auschwitz in 1942. And I was left all alone, so nothing else for me to do in Poland anymore. And some other actors in the same situation decided to leave Poland and to seek a new life, a new world. His entire family had died in the Holocaust. I thought how tragic that was and what a terrible loss, and how sad for Harry to have no family at all. This is Papi Rosen. Meine durchzugehen Gas, ungerig und aufgerissen von dem Regennass. Ich nehm auf sie beginnen, keiner will bei mir nicht geben. Alle lachen von mir Spaß. Kupit ja Käuf, Papyrossen, trinken auf den Regen nicht vergossen. Kauf ze billig ben Munes, kauf not auf mir Rachmunes, Ratevet von Inger, mich hat Sinn. Kupit je kauf ze Sveval achatigen, der mir wird ihr Ayosem lerquicken. Und siehst mein Schreien und mein Läufen, keiner will bei mir nicht kaufen, alle lachen, machen Spaß. Unglücklich und edel wie ein Stein. Kupit je Käufe, Papyrossen, trinken von Regen nicht vergossen. Käufe billig bei Munes, Käufe not auf mir Rachmunes, Ratevet von Inger mich hat Sinn. Kupit je Käufe, Schwebalach, Antiken, der mir wird ihr Ayosem lerquicken. Und siehst mein Schreien und mein Läufen, keiner will bei mir nicht kaufen. Heus gehen, will ich musen wie Yahoo. Divina Gloria, ladies and gentlemen. Divina Gloria from Argentina.
La Valle 2762, tercero 23. Mi casa era verdaderamente como un centro cultural, era como un vernissage todos los días, todas las tardes. O sea, desde el mediodía empezaban a llegar divas rusas, polacas, con cortes de pelo increíbles. Mary Warszawski, Sonia Iri, Susana Berdichevsky, Katia Plavina, la Rabinovich, la Rafalovich. Todo el tiempo había como té, olor a té con a té mit limene, a té con limón. Y todo el tiempo se hablaba de teatro y cantaban y estábamos todos en una cocina de 2x2, pero todo el tiempo había movida. A la noche había gran tertulia, venían músicos, se cantaba y además se ensayaba. O sea, viste que los teatros en general entras una semana antes del estreno, todo. Entonces, como el comedor de mi casa, de nuestra casa de la Valle, era tan grande, se ensayaba ahí. Claro, él se separó de Bela, se levantó a una vedette polaca de 1,90 m y se casó con ella. Y mi abuela y ella eran muy amigas, viste que te contaba Lidia que se le decía los nombres. Y mi mamá también, se lista y los 3 maridos. Desafinó. Es verdad. Tenía que aprender, todo me cuesta hablar, pero entender entiendo todo. Verstehst? Oh, Yiddish redt sich so schön. Nimm mich auf dein Schoß, glätt mich zu deinem lieben kranken Kopf. Mi mamá preguntaba todo el tiempo, ¿dónde está mi prima? O sea, era una pregunta, más que una pregunta, era como decirle al universo, como decir un mantra, como sabiendo que no iba a haber una respuesta concreta. Qué emoción poder hablar de Bella Ariel. La conozco desde que yo tenía 11 años, allá lejos y hace tiempo. Empecé en el teatro yiddish muy chica y ella estaba ya en los elencos desde hace 1000 años. Y creo que recibió su verdadero homenaje casi a lo último de su carrera, cuando trabajó en sus últimas obras y le hicieron homenajes y la reconocieron como la gran actriz que era. Decime, ¿vos sabés lo que es tener un hijo? ¿Vos tenés idea de lo que es tener un hijo con ese cuerpo de fideo mal amasado que tenés? ¿Pero vos qué te pensaste? ¿Que a esta vida venimos a gozar? No, querida, venimos para sufrir, para que lo sepas. Y ahora prepárate, ¿eh? Porque el feto te puede venir de culo en vez de cabeza. Y entonces te van a tener que abrir para sacártelo. Vamos a ver si te quedan ganas de hacer la chanchada con el primero que aparezca. Oyo el olor de los hospitales. Siento que me estoy llenando de microbios. Me siento invadida. I tracked down immigration records of Bella and Suchar between Argentina and Brazil. There was Bella Handfuss to Ariel. Later, Bella and Cecilia Handfuss. And finally, Cecilia Kersner to Handfuss with her daughter Susanna Noemi Kersner, Divi's oldest sister. So through these records we found Bella Ariel Handfuss arriving in Brazil in 1946.
This was how we learned that she had married Suchar Handfuss, another Yiddish theatre actor. From this, I found that Bella and Suchar had headed to Argentina on the 25th of March 1925 from Boulogne in France aboard the steamship Highland Loch. We find them travelling between Argentina and Brazil from 1945. I searched and searched and eventually found the records of their graves in the Tablada Cemetery in Buenos Aires. In 2017, on another holiday with my brothers to Indonesia this time, I met an Argentinian couple there. I told them the story of my search and how I'd abandoned hope of finding the family. It turned out that his father was also buried in the Tablada Cemetery. He offered to go next time he visited and take a photograph of Bella and Suchar's graves. I was so grateful, as this would give me some closure to my search. If I could not find them, then having a photo of where they had been laid to rest would be the record of my search. We do our own costumes. I have to do my own as well. Well, I'm used to that because in the past I learned that in my youth how to do it. And for example, if I perform my scene from The Merchant of Venice, Shylock, I did the costume myself, and I do everything necessary, and you see a professional production. The Yiddish theatre had a dual purpose when it was established in London, but the translations into Yiddish made the audience, including my late father, aware of Shakespeare, Ibsen, Tolstoy, Dumas, Gogol, Strindberg, you name them and they're all there. Signor Antonio Vielmulen oft auf der Börse hat ihr vorgeworfen mir wegen mein Geld und wie so ich nütze es. Doch ausgestanden und gelitten hab ich in der Still, weil Leiden in Schweigen ist der Symbol für mein Volk. Ihr rieft mich Ungläubiger, halsschneidender Hint und speit auf mein jüdischer Kapotte. Und als vernitzen dus, was es ist mein Eigentum. Hat jüdisch kein Augen, hat jüdisch kein Hand, Glieder, Gefühlen, Leidenschaften, gesättigt mit derselben Speis, verwundet mit derselben Waffen, empfindlich zu derselben Krankheiten, geheilt mit derselben Mitteln, gewarmt in Gefreuren durch denselben Winter in Zimmer, wo es Christ. Als ihr stecht uns, vergießen wir kein Blit. Als ihr kitzelt uns, lachen wir nicht. Als ihr versammt uns, starben wir denn nicht. Und wenn ihr titten schlecht, sollen wir nicht kommen nehmen. Ob wir seien in allem als wir, wenn wir sein als wir euch in dem. Wenn ihr schlecht sind Christ, wo ist ein Entfer? Ne, komme! Und wenn der Christ hat schlechts getan dem Jid, wo es darf sein Entfer sein, Leute euer christlichen Beispiel? So I retraced my steps to find where in the Tablada Cemetery Bella and Suchar were buried, so that he could go and take the photographs of their graves. I searched and found not 2, but 3 Handfuss graves. Cecilia Kersner de Handfuss had died in 2015. Suchar had been laid to rest there in 1964, and Bella, after a long, long career,
well into her late 80s, was buried there in 1986. She was the only Ariel, and they were the only Handfusses to be buried there. Mi abuela también me decía todo el tiempo, desde chiquita recuerdo que me decía, tenés que tener el repertorio, armar un repertorio. Armar un repertorio, ¿qué significa? O sea, elegir canciones, seleccionar músicas que te gusten, letras que te hablen por vos, que te identifiques, y después que sean esas las canciones que uno cante. Entonces, no hay que plomo un repertorio, bueno, pero le hice caso porque Vela siempre sabía muy bien lo que decía, era muy Sócrates, como muy sabia y muy genial. Entonces, verdaderamente fui a lo de un maestro, escribimos partituras, me hicieron partituras para mi tonalidad, y después con los años termino haciendo un disco en yiddish, ¿entendés? Con tangos en yiddish. Y claro, lo que se hereda, Sangre No Es Agua, o sea, eso fue mi repertorio más con el que más me identifican mis raíces, ¿no? Tangos y en yiddish, o sea, raíces más raíces. Sehr schön. Schlimmhassel, wo sitzt du, wenn dein Freund kommt da rein? Bist nicht krank, so aufzuheben und mich begrüßen? Ja, hat sie sich aufgesehen, mein neues Heim. Wie bist du das gewesen, so spät? Und bald will ich sich wegsetzen, in die Ruhe geben, aber ich. Wo sucht ihr nicht die geheimtigen Männer? Gehen, gib sie auf Heschen. Wo's, wer und wenn? Sag mir noch die, Ballawuste meine. Hast gegeben dem Kind zu essen? Die aber gekannt geben dem Kind zu essen, und die ist mitgenommen mit dem Kind Speis. Oh, im Glück, wo du bist. Hast nicht gekannt geben dem Kind das Fläschele? Na, gei weiß, wie das Fläschele liegt. No, verlass ich auf heintige Männer. A viele geben ein Kind essen, kennen sie euch nicht. Such mal noch, paar Nüsse geben meine. Aber wo redst du über Nacht für Schluff? Aber der lässt mich nicht reden, Batuk. Oi, kick es nur mit wem ich hab darf hassen hub. Als Mädel ist man doch mir nur gelaufen. Aber war das so? A jeden Mischigenem läuft mir nur. Der zu leben mit. Wagen, na 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 hey! A Kind encarcerar, ich will dir geben a Schuss, was ich will dir machen, sein die Stern, Grabitschker. Mich heut, das ist mein Ultimatum, mit dir und mit dein Chaberäucher. Geh weg! Schweig! Geh weg! Der Herr! Es baila pelanda! With renewed determination, I picked up my search again. I must find the next generation to honour Bella and Cecilia. I searched every modern record I could find on the internet. I linked my searches together. Who had lived where? Who had lived nearby? Where were they now? And then, eventually, breakthrough. And so it was that I found a record for Cecilia Handfuss living with a Miriam Kersner and an Ariel Nachi. So, Cecilia had another daughter, Miriam. And who was this new person, Ariel Nachi? Mi nombre es Ariel Pedro Nagy, soy de Capital Federal. Soy el hijo de Jorge y de Miriam Kirchner y Jorge Nagy. Cuando Mark se comunica conmigo a través de Facebook, que ese es el primer momento en que tengo contacto con esa parte de la familia,
fue todo muy extraño. Nunca había tenido esos contactos que suele tener la gente a través de Facebook, que se encuentra con parientes lejanos, porque me empezó a preguntar si mi abuela era Cecilia Handfuss, como ciertas, me iba como preguntando por ciertas piezas de la familia, y yo estaba bastante sorprendido, nunca me imaginé. Ariel came to England to represent Argentina in an international competition of the card game Magic the Gathering. So the event took place in a massive conference hall, exhibition centre, and there were literally hundreds, maybe thousands of people playing in small groups. But Mark managed to find him and recognised him from his photograph. We rushed to meet him. A huge grin, a big, deep hug in each other's arms. Ariel brought us a lovely gift from Argentina, a mate set, and we experienced our first brew of this quintessentially Argentine experience. We looked into each other's eyes. Oh, the joy of being together. We were overjoyed. Words could not express the joy that we felt. Estamos muy contentos de estar juntos por fin. ¡Qué momento tan especial! Strange, I've seen that face before. Seen him hanging round my door like a hawk stealing for the prey, like the night waiting for the day. Strange, he's hanging round my door. Footsteps echo on my door. Rainy nights and hustling boulevards. Parisian music drifting from the bars. Weggegangen. Mit wem gehst du tanzen? Mit deiner Schicksal? Dance in bars and restaurants. Home with anyone who wants. Dance, dance. She's standing there alone.
Once we had discovered the family in Argentina, I was determined that we should meet them. Our son Mike was living in Peru, and he would be a vital part of the trip with his fluent Spanish and English. Mark and Ros and Mike meeting 3 generations of Bella's family. Yo sabía que venían mis primos de Inglaterra. Do you remember when? Pero no sabía cuántos, no sabía si venían con un hijo, con el hijo y la esposa. No lo tuve muy en claro. Hasta que bueno, yo venía caminando porque vivo muy cerca de acá. Se bajaron ellos de un taxi y veo que viene un colorado con barba. Y es Mike. Hey, Mike. ¿Qué tal, man? ¿Todo bien? Salieron de Coventry a Londres, todo aeropuerto, trenes, subtes, de Perú, Machu Picchu, la isla donde vivía Mike, ¿verdad? Chile, Buenos Aires, oh brother, cañón. Pero antes tuvieron que ir a ver al coro Kennedy, 35 grados de temperatura, con un repertorio de canta conmigo, canta. ¿Qué tenía que ver? La gente venía desde Londres, de Coventry, a ver a la familia de Bobedela. Y éramos nosotras, o sea, un manicomio. Se encontraron no con una loca, no con la hija mayor de Chipe, con las 3 hijas de Chipe, una más loca que la otra. What a shock it was to meet the Ariel family. Everything is said out loud and very dramatically. I already felt connected with this new family, like they were not strangers, they were part of my family. The first thing I had to learn when I was allowed to visit the Ariel household was to find out who was still speaking to whom, so that I didn't cause offence by speaking to the wrong person. Entonces la histeria era, bueno, armemos una agenda, mi hermana Miriam, para el lunes vamos a comer a tal lugar, el martes a la pero en algún momento hay que parar porque la gente se tiene que bañar, tienen que cagar, vienen de Perú. O sea, mi prima llegó con un jet lag, pobrecita, que estaba así, Rose. Hi, nice to meet you. Conversation flowed really easily, and lots of laughter and lots of anecdotes being told in various languages and being translated to and fro. So a very comfortable time. Todos acá, con los hermanos, los cuñados, Daisy, la nenita, toda la familia, y Rose desmayada, pero es tan british, tan educada, tan cool, que no es que dijo, ay, no las quiero ver hoy. No, viste, se presentó British, God save the Queen. Once again, yes. Yes. And now go a little bit back with your pelvis. Yes, like this. Great. Good. And one of the things I remember was the use of quite a lot of Yiddish. And this was an interesting flip back to my childhood, really.
although we hear a little bit of Yiddish now in our community, but nothing on the same scale. And it was familiar, you know, the Yiddish was familiar, not every word, but a lot of the expressions that I'd heard used by my parents when I was a child were being used, and again, a lot of humour and laughter, and then some singing as well, lots of singing together. Just an amazing time. And the family tree breathed deeply. And it filled out with all of the new family connections and the newfound relatives and their lives and their stories. La familia Ariel viaja a Cataratas del Iguazú. Alquilé una camioneta tipo Rolling Stones para ir todos juntos. Fue increíble y les dije, ok, now welcome to the jungle. Y Mark me miró como diciendo, bienvenido a la selva, me dijo. Le dije, sí. En un momento estábamos almorzando y se levantó de la mesa y se fue como a un patio que había, ¿no? Y me sacó el barbijo porque me ahogo. Y se fue como a un patio y yo digo, ¿qué está haciendo? Y de repente lo veo a Mark con el lente de la cámara ahí, como metiéndose adentro de las alas de una mariposa y disecando, viste, las antenas y los colores de las alas y la naturaleza. Y dije, pero esta persona es muy especial. No solo es la persona que nos buscó por décadas y nos encontró, porque el mérito también no es solo buscar, es encontrar. Entonces, ¿cómo no le vas a hacer un libro publicando sus margaritas y sus mariposas y sus animalitos en principio? Y después, ¿cómo no le vas a dedicar una película? Así que esta película también es para ti, Mark Johnson, my lord. At Las Cataratas, what wonders we experienced. The stunning beauty and grandeur of the jungle. The breadth and depth and deep calm and strength of the river. The incredible heights of the falls. The intricate delicacy of the butterflies. The glorious colours of the birds, the cuteness of the coati animals and their playful cubs, and the shared joy of discovery as a family together.